El origen del Día de Muertos. De la muerte nadie se escapa, y está tan segura de su victoria que te da toda la vida de ventaja. Para poder entender el Día de los Muertos, debemos entender que es una hermosa celebración que se ha fusionado de dos grandes mundos, del mundo prehispánico y del mundo católico y romano en el viejo continente. Para entenderla, hay que remontarnos a más de 1500 años en la historia, empezando con el mundo romano y el mundo católico. Para nadie es nuevo que los romanos, hasta el siglo V, perseguían a los cristianos ya que representaban una amenaza para el imperio. Una nueva fe que profesaba amor al prójimo, respeto, tolerancia y más en un imperio autoritario era algo que no podía creerse. Con el emperador romano Diocleciano, a inicios del siglo IV, se intensificó la persecución y linchamiento de cristianos, que en el año 303 originó la llamada Gran Persecución, que fue la persecución y matanza de cristianos más grande de la que se tiene registro en la historia, y a lo largo de todo el Imperio Romano. La costumbre de los cristianos en aquel tiempo era conmemorar la vida de los mártires que habían muerto predicando el cristianismo en un día específico, pero en esta ocasión eran tantos los muertos que no se podía asignar un día para cada uno. Hacia finales del siglo IV, el emperador Teodosio del Imperio Romano de Oriente, actual Turquía y Grecia, y el emperador Constantino del Imperio Romano de Occidente, actual Italia, Francia, España, Portugal y parte del Reino Unido, al ver que cada vez más personas se convertían al cristianismo, decidieron convertirla en religión oficial bajo el Concilio de Nicea para alcanzar la paz religiosa en el imperio. Había terminado la persecución, pero ¿cómo veneraríamos a todos los santos que fueron masacrados durante estas persecuciones? Pues para el siglo VI, el famoso Panteón de Agripa, lugar de culto a los dioses romanos, cayó en desuso tras la caída del Imperio Romano y terminó siendo donado al Papa Bonifacio IV. El Papa decidió consagrar el panteón como un templo cristiano, en donde se conmemoraría a todos los mártires que murieron en las persecuciones, y en el siglo XI, el Papa Gregorio IV trasladaría muchos cuerpos de mártires a los interiores del panteón. A lo largo del Imperio Romano, se conmemoraba el alma de los mártires en diferentes fechas. Por ejemplo, en la iglesia de Siria hacían la celebración en mayo, mientras que en Antioquía se hacía para finales de Pascua. Sin embargo, el Papa muy inteligentemente decidió establecer la fecha de celebración de todos los mártires para el 1 de noviembre. Esta fecha coincidía con otra celebración similar de los pueblos celtas y germánicos que conmemoraban a sus difuntos el mismo día, el Samhain, celebrada el 31 de octubre. Es la celebración que da origen a Halloween en el norte de Europa. Así, el Papa lograría evangelizar a los pueblos paganos mucho más fácilmente al tener celebraciones en fechas similares. De hecho, la famosa calabaza tallada es herencia de los pueblos de Europa del Norte que se fue mezclando con la celebración de la Iglesia Católica. ¿Cómo es que se fusionó la celebración en América prehispánica? Como todos sabemos, para el siglo XV, España descubre y conquista América. En aquel momento, era el imperio más religioso y devoto al Papa. Cuando los españoles llegaron a América, quedaron horrorizados por las formas de celebrar y los ritos que tenían los pueblos prehispánicos, especialmente los mexicas, asentados en lo que hoy es la Ciudad de México. Pues los mexicas utilizaban cráneos y huesos del difunto para realizar homenajes y celebraciones. Los mexicas creían que existía el Mictlán, una especie de campo de prueba, en donde los difuntos atravesaban diversos obstáculos para llegar con la reina Mictecacihuatl, representante del principio y fin de la vida y quien les concedería el descanso eterno. Mientras tanto, en el mundo de los vivos, los familiares enterraban a los fallecidos con comida, ofrendas y objetos que les pudieran servir a los muertos en su paso por Mictlán. La fiesta prehispánica coincidía con el término de la cosecha del frijol, garbanzo, maíz y calabaza, a mediados del equinoccio de otoño, en donde los días empezaban a hacerse más fríos y oscuros. Era como una muerte simbólica del verano, para entrar a un periodo frío y oscuro. Con la conquista de América,
las celebraciones de los españoles del Día de los Santos Difuntos y las celebraciones prehispánicas se fusionan para formar una fiesta totalmente única y diferente, totalmente característica de la cultura mexicana. El Día de Muertos, una celebración que adopta elementos cristianos como cantos, rezos a los muertos y la fecha del 1 de noviembre, y fusiona elementos hermosos de la cultura mexica, como las ofrendas, la celebración de la vida, las famosas calaveritas de azúcar, representando los cráneos verdaderos, y la famosa flor de cempasúchil. Es una hermosa celebración que nos identifica como mexicanos y de la cual no podemos negar su pasado cristiano, romano y mexica, una increíble mezcla de culturas digna de admiración por todas las personas del mundo. Además, celebrar a los muertos no es único de las fiestas en España, México o América Latina. Muchas otras culturas del mundo lo hacen, como India, en la fiesta de Pitru Paksha, celebración del hinduismo que dura 15 días durante el mes de agosto. Japón celebra el Obon, fiesta en donde durante 3 días en julio o agosto festejan el alma de los fallecidos con danzas y desfiles. China, con el festival Qingming, fiesta que cae en abril y donde los chinos también visitan las tumbas de sus familiares. Tailandia, donde celebran el Phi Ta Khon, una procesión con música, canciones y desfile de máscaras. Corea del Sur, donde celebran el Tae Borum, día donde se rinde homenaje a los antepasados y se aleja al demonio y la mala suerte. Madagascar, celebran el Famadihana, fiesta en la que literalmente sacan el cuerpo de la tumba después de 7 años para festejar el regreso de la muerte y la vida del difunto. Todas las culturas del mundo tienen una manera muy particular de festejar y honrar a sus muertos, especialmente en las culturas de Oriente, como el Islam o el budismo, donde la muerte no es una fase terminal. La muerte es únicamente una transición a otro plano existencial, o como dirían los egipcios, la muerte es solo el comienzo.